Bienvenidos a Radio 13 Arte y Cultura, el arte de vivir con David Escandón, por nuestras diferentes plataformas, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook e Instagram. Hoy tenemos un invitado muy especial y es el señor Juan Carlos del Valle, quien nos va a platicar de su obra, de sus creaciones y de su carrera. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, David. Qué gusto saludarte. Igualmente, con el gusto de siempre. ¿Cómo has estado, Juan Carlos? Cuéntame, ¿cómo te está yendo de pandemia? Pues es un espacio y un tiempo complicado para todos y una oportunidad de practicar la paciencia y la confianza, además de la creatividad propia de- del cotidiano y también de la época que estamos viviendo. Bueno, yo creo que siempre hay una parte muy positiva de estos momentos de encierro y creo que los artistas tienen todas las herramientas y elementos para hacer una gran ocasión para crear de estos encierros, ¿no? Hace un momento platicaba contigo de tus amigos y tus aliados para sobrellevar este tiempo, pero creo que sería mejor que nos contaras tú un poco de esto. Pues son, como le llamaba Rilke, son esas cosas que no abandonan, que es el arte mismo, es el caballete, es la paleta, los colores, los pinceles, y también la música, las películas, los libros, y evidentemente lo que se echa mucho de menos es el contacto humano, las relaciones humanas y el afecto proveniente de ese acercamiento físico. Eso me parece que tiene una repercusión terrible y lamentable, pues hay además de ello, pues una desarticulación que si de por sí ya sufrimos con esto es una situación terrible, sin precedente y que puede además traer gravísimas consecuencias. Así es, creo que estamos todos pasando por un momento bastante complicado, pero también en estos momentos complicados surgen cosas maravillosas. Imagino que estás creando muchísimo y debes estar haciendo cosas muy, muy interesantes. Cuéntanos cómo ha cambiado tu forma de crear en este tiempo. Pues es como bien decías, las pandemias y el encierro es un tiempo de introspección, en el mejor de los casos, de reflexión, de estar con uno mismo y desde ahí el detonante creativo. Si bien grandes artistas crearon grandes obras en tiempos paralelos a este que vivimos, también es cierto que hay una distancia entre épocas y hay el lamento que si bien puede ser una herramienta útil, también hay un síntoma y una consecuencia desastrosa que es el constante bombardeo de las redes sociales, de la basura de la cual están mayormente inundadas y de las noticias falsas. Hoy, si no nos acercamos a esas fuentes, pues no estamos informados, pero si nos acercamos estamos mal informados en la mayoría de los casos. Así que el pánico también que surge y detona constantemente y la desinformación que proviene de ahí, además ya del momento ya que estamos viendo en este momento, en esta secuencia de esta pandemia, en la cual pues la rivalidad y la polaridad natural que estamos viviendo también de manera desafortunada, también se hace latente ya incluso en el tema pandémico. Las acciones y determinaciones que necesitamos eh, tomar cada uno y que está nuevamente, según percibo, de manera polar. Hay que salir, no hay que salir. Ponte la mascarilla, no te la pongas.
y hay ese encuentro constante de esos dos polos que me parece no lleva a un buen lugar. Es un distractor constante que también saca uno de ese espacio sagrado que es el espacio íntimo de creación, ¿no? Para estar contagiado de miedo, de pánico, de responsabilidad, de falsas noticias o simplemente de una verdadera pérdida de tiempo, que es particularmente lo que las caracteriza. Aunque evidentemente, sin polarizar, pues tienen su utilidad y su función efectiva sabiéndolas aprovechar. Así que todo ese distractor, todo ese bombardeo psicológico que juega en contra de uno mismo y juega en contra de la creación misma. Eh, eh, Llevando esa reflexión que nos compartes, David, de épocas previas, pues sí, evidentemente Shakespeare creó en una pandemia y tantos otros artistas han de haber sido situaciones paralelas, pero distintas. Sí. Esperemos que de esta pandemia surjan no nada más grandes obras de arte, sino grandes reflexiones y un espacio y un tiempo para recapitular y para dar fin a un ciclo que hemos constatado no funciona y que comience uno, en el mejor de los casos, mejor. Que no se vuelva a implantar ya desde esta relativa nueva normalidad o lo que sigue, el mismo sistema y que siga implantando todo ese esquema que no funciona. Así que está en nosotros y desde esta posibilidad de intimidad y de reflexión, de generar un mejor presente para uno y también para la comunidad. Así es, yo espero que encontremos un punto de equilibrio entre cuidar mucho la vida sin dejar de vivirla, ¿no? Que podamos encontrar este balance y, bueno, y adaptarnos a esta nueva realidad. Quiero preguntarte muchas cosas. Estoy lleno de dudas. Conozco tu carrera desde hace muchos años y tengo el gusto de conocerte a ti también. Y hay tantas cosas que me gustaría preguntarte, pero ¿qué te parece si empezamos por el principio? ¿En qué momento de tu vida decides dedicarte al arte por completo? Pues aún no lo decido, David. Es una situación particular, pues como las grandes y más importantes eh, elecciones aparentes en la vida no pasan por el proceso de decidirlas. Cuando tú te enamoras, por ejemplo, pues no escoges ni de quién te enamoras, ni en qué momento, ni cuándo, ni puedes hacer nada al respecto incluso. ¿Sabes? El amor toca la puerta y dice, no le voy a abrir, ya estás ahí. Ya estás ahí, ya estás con la persona que corresponde y en el momento que corresponde. Pues es la misma situación con la pintura. No he decidido ser pintor, no he decidido dedicarme al arte, no he decidido que me fascine el arte, como bien lo compartías hace un momento, y que sean esas compañías y afinidades las elegidas, sino que son parte de mi vida misma. Están probablemente en mi sistema y en mi consecuente vital. No lo he decidido, probablemente es a mí a quien ha elegido, ¿no? En la pintura, pues siempre hubo esa afinidad natural, ese gusto, ese imán, esa atracción hacia una caja de colores desde muy pequeño, desde un lápiz, desde rayar una pared, desde disfrutar la parte de la tarea que involucraba esa actividad. Eh, Probablemente como muchos más niños, y que se fue desarrollando y cultivando
a la par de mi propio desarrollo y crecimiento, y en una intercomunicación entre las distintas artes. Crecí con música, vivo con música, vivo como con banda sonora, por decirlo de una manera. Amo la música, amo los libros, como decías, la literatura, los libros de pintura, los libros de las artes, el ballet, el teatro, el cine es otra de mis grandes pasiones. Nunca supe qué estudiar. Hay gente que lo tiene muy claro desde muy temprana edad y que cuando comienzan a hablar hay estas aspiraciones de lo que quieren ser de grande, ¿no? Y a modo de imitar o de copiar, pues uno puede, sobre todo jugando con una fantasía, generar cualquiera de esas profesiones sin ningún interés. Todo me aburría, nada me interesaba. Sin embargo, el flujo natural estaba en el libro, en el color, en la pantalla, en el escenario. Y siendo eso un verdadero placer y una necesidad eh, anímica e incluso biológica, fisiológica, nunca la contemplé como una posibilidad profesional. Es algo que disfruto, que amo, que hago naturalmente y que de esa manera, cuando hubo que determinar qué estudiar, pues no lo sabía. Es porque nunca me lo pregunté, porque nada me interesaba y mucho menos asistir a una universidad ante la cual, pues si ya bien había cursado la mayor parte de mi vida por una kinder, primaria, secundaria, preparatoria, ante todos estos esquemas que ya conocemos de lavado de cerebro, pues ir a una universidad para que me continuaran lavando el cerebro, como a todo mundo que asiste a esas carreras, no me interesaba, no tenía el menor interés. Así que hubo esta evidente crisis de identidad ante la cual yo me encontraba ya pintando. Ya estaba yo determinado como una necesidad prioritaria, eh, básica y fundamental que necesitaba pintar. Así que comenzó la búsqueda por un maestro afín, alguien que me instruyera, lo cual creía indispensable. Había crecido disfrutando la pintura de oficio, la pintura europea, con la cual sentía una gran afinidad. Y vino el momento de buscar esa instrucción, porque evidentemente pues, la pintura es como un lenguaje que hay que aprender. Sin ese lenguaje, sin esa manera de comunicarnos, pues resulta sumamente limitante, resulta un mero intento fallido. Si no tuviéramos ahorita esta posibilidad de entablar esta conversación desde un idioma común, pues sería muy difícil encontrarnos, comunicarnos y compartir con quien nos escucha en este momento. Así que en ese momento, pues la pintura estaba nuevamente negada, estaba rechazada por las escuelas oficiales de arte, la creían algo del pasado. Estaban tornando los programas de estudio hacia clases de cómputo, lo cual, bueno, pues es atractivo, puede ser, como decíamos hace un momento, puede ser atractivo en muchos sentidos. Lo que no entiendo es la sustitución. Una computadora no sustituye, o el arte digital no sustituye a la pintura, ¿no? El arte conceptual, y vaya, no es que la pintura no sea conceptual, ya partiendo de lo mismo. Pero no sustituye, ese es el gravísimo error, ¿no? De algunos, producto de una ignorancia, de querer sustituir una cosa con otra. No se sustituyen, se pueden incluso complementar, pero no sustituir. Así creyeron algunos necesario sustituir a la pintura y eliminarla o limitarla dentro de los programas. Así que no era opción y producto de una nueva frustración de no encontrar dónde estudiar o dónde formarme, resultaba un nuevo hallazgo que finalmente sí tuve la oportunidad de resolverlo después de una gran búsqueda con
tuve tres maestros. Primero fue Manuel García Jurado, quien me acercó a este mundo de los libros, de la música. Y no es que no lo hubiera tenido antes, porque sí tomé clases de música, sí tocaba el piano, sí tomaba solfeo, sí leía, obviamente todos leemos en la escuela, sin embargo era un acercamiento voluntario, fluido, y ante obras extraordinarias y cumbres del arte universal, que al contacto con la primera página o al contacto con las primeras notas o con las primeras líneas en un escenario, los primeros movimientos en un ballet, o los tantísimos pintores que poco se conocen, pues uno queda inmerso e inmediatamente enganchado de por vida con eso. Es una relación inmediata y para siempre. Así que tuve la fortuna de ese acercamiento a toda esa creación y también a una introducción al arte pictórico. Y posteriormente de él estuve con Demetrio Ordén, que era un pintor andaluz, que se había formado en el estudio de José Bardazano, el legendario pintor madrileño, y que traía todo el oficio de toda la tradición pictórica española, esa tradición pictórica que se va transmitiendo de maestro en alumno por generaciones. Y estuve estudiando con él como 5 años, a la vieja usanza, en el taller del maestro, ante una disciplina y un rigor a la vieja usanza, una exigencia rotunda, sin el sí pero no, ni las medias verdades, sino un rigor que finalmente agradezco, que me parece que es la manera adecuada de enseñar y de aprender, y también abocado a su enseñanza, que es, me parece lo que corresponde cuando estás con un maestro, tener la confianza y la apertura de hacerle caso. A su muerte, después de esos 5 años, estuve con José Manuel Schmil, otro pintor también formado en la escuela de Bardazano, al igual que los dos previos. Y con él estuve como 1 año y medio. Y con él, pues salíamos a pintar paisaje y a compartir. Había con él una gran afinidad en torno a los autores que nos gustaban y a los músicos que nos gustaban y a recrear pues esos gustos que teníamos y alimentarlos, retroalimentarlos. Y al cabo de ese año, año y medio, me di cuenta que pues, lo que correspondía era ya empezar a cursar pues, por una etapa formativa autodidacta, en la cual pues uno como adolescente o adulto temprano empieza a poner en duda y en juicio todo lo que aprendimos de los maestros, o en este caso los padres o la sociedad. Y ahí es donde pasa todo ese aprendizaje de esos 7, 8 años, a ponerlo en juicio y a ponerlo en mano propia. Y pues fueron años de explorar, de seguir explorando y estudiando la pintura, a la vez de acercarme a pintores que me interesaba y verlos pintar, hablar con ellos, para posteriormente ya pasar a una etapa creativa. A mí me ha tocado ver muchas etapas de la forma en la que creas, porque bueno, creo que me tocó desde tu primer libro y tu primera exposición individual. Tuve la fortuna de estar por ahí hace algunos años y me ha tocado ir viendo cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido creciendo tu obra, ¿no? Y cómo se ha ido, no sé, como si hubieras empezado gateando, luego caminando y ahora pudiéramos ver cómo vuelas con creatividad y con una libertad increíble y con una técnica que, bueno, es muy característica tuya, ¿no? Muchas gracias, David. Pues sí, es un proceso y es un proceso que pocos quieren caminar hoy en día. Uh-huh. Pocos quieren gatear, caminar, correr y volar, como me dijeron en una ocasión en mi exposición en Lima hace años. Pues sí, es que para bajarse del árbol primero hay que subirse, ¿no? Es algo que, pues evidentemente por los tiempos en los que vivimos y por la
de significación que ha habido de muchas cuestiones y manipulación también de otras. Pocos quieren caminar, pocos quieren cruzar, pocos quieren aprender. Si es esa etapa que requiere de mucha tenacidad, de mucha dedicación. Son años para aprender a dibujar, para aprender el oficio de pintar. Y son procesos que pocos quieren caminar, que se han comunicado como inválidos, que ya no son necesarios. Pero te repito, ¿cómo nos vamos a comunicar si no hay un lenguaje? Ya posteriormente, una vez aprendido el lenguaje, si quieres decirle una palabra, o en una vocal, o en una letra, o en mímica, ya lo harás mucho mejor y de una manera mucho más contundente. Sin aprender ese lenguaje, resulta sumamente limitado. Ese es uno de los grandes problemas que veo en la propuesta, en parte de la propuesta artística actual. Hay una parte de tu obra de la que me gustaría que me contaras más. Empecé a ver alguna serie de objetos cotidianos que empezabas a hacerlos de una manera muy artística. Me acuerdo mucho del gansito, el pingüino y estos panes que son tan característicos de México. ¿Cómo empezaste esta serie o qué dio origen a esta serie? Pues es el retratar, el presentar y representar algo tan cotidiano y tan de todos como es el alimento. El alimento que se trabajó en las vanitas, en las naturalezas muertas por siglos, en los bodegones, y a la vez relacionados con el retrato mismo, porque son piezas que trabajo individualmente. Entonces, es retratar esos alimentos de una manera psicológica y romper esos códigos a la vez y trabajarlos desde dos lados. Uno es el que ves, el pastelito que todos conocemos, y el otro es el que percibes. Ya es ese, romper ese ese código implantado en el inconsciente colectivo para percibirlo. Entonces me gusta mucho jugar con esos dos planos, con esa dualidad misma característica de la naturaleza humana. Y a la vez dejarlo abierto, porque no me gusta imponer, no me gusta establecer significa esto o quiere decir tal o cual, ¿no? De esa manera, pues la lectura es amplia y el sentido de la obra, pues, cursa por tantas visiones como espectadores. Eh, y yendo a una época actual, yendo al simbolismo del alimento mismo, el potencial simbólico tan profundo que va desde lo religioso a lo más básico y cotidiano, lo espiritual y incluso lo comunitario. Hay pocas cosas tan nobles como compartir el pan, como compartir el alimento al otro, como extender una mano y acercarle algo tan indispensable y tan elemental como el alimento. Así que esa profundidad que tiene algo tan básico o incluso tan elemental como el alimento, y en este caso el alimento industrial, fue también una posibilidad de explorar si si hay potencial simbólico, espiritual o religioso en un pan de caja o en un pan, en un pastelito industrial. Así que los bodegones y los retratos se convirtieron en ese momento en retratos de estos pasteles y de estos alimentos, y la oportunidad de presentarlos en un escenario eh, poco común para el momento, que eran las iglesias. Se presentó en 13 iglesias, 12 iglesias de la Ciudad de México y una más del Estado de México. El proyecto se llamó El Pan de Cada Día y pues resultó
muy sorprendente para el espectador del por qué poner unas pinturas en una iglesia. Sin embargo, pues había esa sorpresa increíblemente, olvidando que las iglesias como obras de arte estaban eh, complementadas con otras obras de arte, que son más allá de la arquitectura, pues la pintura, la escultura, la música, la literatura, el libro, y que en algún momento se desvincularon. Algo tan contundente y tan necesario y tan obvio que resultó en un comienzo de la religión católica, porque así se explicaba, así se experimentaba el sentimiento religioso, en algún momento se desvinculó y así que resultaba sorprendente. Y a la vez, para muchos, una oportunidad muy atractiva de reflexionar en torno al sentido y significado de esas piezas o simplemente vivir la experiencia de una lectura orante, una lección divina, una experiencia meditativa en un espacio sagrado con unas piezas de pintura contemporáneo de unos pasteles que son conocidos pues, por todos, porque eso es lo que el pan de centeno, el pan de cebada, pues se convirtió mayormente en un pan industrial, pues en sociedades como las nuestras. ¿Sabes? Yo recuerdo mucho haber ido a esta exposición a la iglesia donde me invitaste, y es exactamente ese mensaje de hacer el pan, que es un elemento universal y que es un elemento que te habla mucho de la esencia de la espiritualidad y más del mundo cristiano, el poder verlo retratado de una manera contemporánea e industrial, de cómo lo vemos ahora, para mí era como un poco una denuncia y una actualización de un concepto universal como lo estamos viviendo hoy, ¿no? La verdad es que me gustó mucho y la propuesta me pareció muy interesante. Y también recuerdo otra propuesta que me gustó mucho. Una serie de retratos que hiciste que estaban intervenidos con diferentes máscaras o antifaces. Cuéntanos de esta colección o de esta serie. Pues es otro de los géneros de la pintura tradicional. Ujú. Cada uno de esos temas aporta algo directamente de la formación pictórica y que además cada uno de esos temas resultan, en mi caso, fascinantes. Pues el bodegón, ya hablamos de la naturaleza muerta o del retrato que se conecta directamente ya con el retrato humano. Y que en ese caso surge la posibilidad también de explorar el retrato mismo, después de tantos siglos de haberlo practicado y ante estas condenas absurdas como que la pintura ya murió, que ya todo está dicho, ¿no? El retrato sigue dando, como la pintura sigue viva eh, y es actual porque permanece y sigue dando muchísimo que explorar. Desde ahí retomé el retrato tradicional para generar nuevas posibilidades y reflexiones desde el acto de retratar. Eh, estaban generados desde distintos procesos y explorando también cómo desde una comunicación no verbal con el retratado surgía una característica determinante del retratado, del modelo, que pasaba a ser una máscara que lo cubría, pero que más allá de cubrirlo, lo descubría pues era un rasgo característico del retratado. Así pues, dentro de estos códigos no comunicados verbalmente, se llegaba a esa característica de una manera telepática o pues algún canal particular y resultaba fascinante. Fue una oportunidad, una situación que no había conocido, ante la cual más allá de estar recibiendo y percibiendo información desde el acto de dejarse retratar, porque sin ese no es posible un retrato,
y obtener información misma de los rasgos mismos, como la frenología, ¿no? que observa todos estos rasgos y estas proporciones, a características y anécdotas de la vida propia e íntima del retratado que surgían ante un enmascaramiento. Ujú. Lo descubría. Y ante eso, pues resultaba fascinante la exploración, la práctica y posteriormente la experiencia compartida de ver ese retrato y la pregunta de, ¿cómo sabes esta cosa de mí? Es que fíjate que tengo que contarte que en mi vida me pasó esto, estaba codificada a través de estos símbolos, signos o personajes sobrepuestos a través de máscaras y de encubrimiento al modelo. Eso fue una experiencia fascinante. Fue un canal que se abrió, de alguna manera. Estaba la, 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 los modelos estaban abiertos a ese canal, al igual que yo, y surgió ese fascinante y misterioso eh, eh, experimento y exploración retratística. Es parte de un momento. Ese momento corresponde a esta etapa que nos comentas. Y vaya, no sé si volvería a surgir, ¿no? Tampoco es que tenga interés de continuarlo porque ya lo viví, pero me sigue sorprendiendo cuando veo ese bloque de obra. La verdad es que a mí me gustó mucho, recuerdo mucho la de Batman, la de la carita amarilla de la sonrisa. Um, y esa es una parte interesante porque yo sé que técnicamente eres una persona con una destreza extraordinaria y me imagino una vez después que creaste un retrato como los haces tú, el intervenirlo como si fueras otro tú y, bueno, el resultado es algo extraordinario, ¿no? Es una combinación de dos técnicas, dos épocas, dos mensajes, o sea, es una dualidad muy interesante combinada en una sola obra. Y también quisiera preguntarte, ¿qué es lo que estás creando ahora? ¿En qué estás trabajando? Pues la pintura, como platicamos en un momento, tiene sus propios tiempos, sus propias maneras, y la pintura misma habla y habla desde el silencio. Y ella misma va determinando qué sigue y cuándo sigue, ¿no? Son ciclos cambiantes característicos hasta este momento que se van cerrando. Es decir, si ahora viniera alguien y me dijera, oye, vi un retrato tuyo en tal publicación y me gustaría que me retrataras de esa manera, pues simplemente ya no. Pues porque sería como si ahorita te dijera, oye David, ¿por qué no te empiezas a hablar como cuando tenías 8 años? O no finges ahorita hablar como si tuvieras 80, pues no, hablas como te corresponde en este momento, ¿no? Y de esa manera la pintura es una extensión de uno mismo y vamos caminando juntos. Así, pues ha sido todo esto. Son 25 años de pintor este año. Y han sido pues cíclicos, han sido ciclos que se van cerrando y que pues tampoco es que sean lineales. Eh, cabe también la sorpresa desde mí mismo de ver como espectador lo que trabaja ese otro yo que se manifiesta cuando pinto, ¿no? Hablando hace un momento, te referías a la multiplicidad de yo, ¿no? A la multiplicidad de uno mismo. Y es ese otro que cuando está trabajando, cuando está pintando, en conjunción con la pintura, con los materiales, en esos estados meditativos eh, profundos, y que cuando surge esa visita desde el yo espectador, pues surge una sorpresa y una incapacidad de explicarlo racionalmente, aunque evidentemente se llega a ello, ¿no? Porque evidentemente hay que llegar para explicar de una manera honesta y coherente y consecuente del por qué existe esa pieza, ese bloque, y que evidentemente hay una razón de ello. Sin embargo, el ejercicio
pictórico, meditativo, desde el cual trabajo. No es racional, no es premeditado, no es promovido o motivado por lo que está pasando en las modas del arte actuales, sino es un proceso mío, personal, y que tiene una razón de existir, y que comenzando por ese acto de introspección íntimo en uno mismo, eh, transita todo el proceso creativo y también de la obra misma para llegar y cumplir su misión cuando llega al ojo, a los ojos, a la mirada de un espectador. Y nos encontramos, ¿no?, que es el mejor de los escenarios, cuando nos encontramos esas miradas en ese punto de encuentro que es la obra en sí y la empatía que surge desde ello, que es fascinante. Así, cuéntame, ¿qué proyectos tienes para exponer, para publicar? ¿En qué estás trabajando ahora? Pues es un año particular, David, porque habían cantidad de cosas, de proyectos ya programados. Eh, Son mis 25 años de pintor. Habían fechas, habían proyectos, y que igual que nos pasó a todos, pues se vieron, en el mejor de los casos, pospuestos, interrumpidos y en algunos casos cancelados. Es la dinámica actual que hemos tenido que procesar, y a la vez, pues como dice la frase, se cierran unas puertas pero se abren otras, y desde ello ha surgido también la posibilidad de practicar la paciencia para esperar que esos proyectos ocurran en su momento. La exposición que tenía, en la cual iba a participar en un museo eh, nacional en mayo, fue pospuesta a septiembre, y ahora de septiembre a marzo. Otros dos espacios también muy queridos y reconocidos por la ciudad también se han pospuesto. Y otro proyecto más con un artista internacional, que iba a haber un diálogo entre nuestros trabajos, se ha tornado en un proyecto editorial que estamos trabajando, y a la vez surgió la posibilidad de colaborar en un proyecto que fue Arte que Sana, un proyecto que comenzó con un mensaje de apoyo hacia el medio de salud, hacia los médicos y sus integrantes, los integrantes del sistema de salud, desde una reflexión y desde compartir una obra para ellos y para la sociedad en sí. Fue un proyecto que vino de un muy buen lugar, desde un punto de encuentro con Pilar Alfonso, que nos invitó desde su advisory a colaborar y a encontrarnos para lanzar este mensaje, y que fue sumamente conmovedor. Vino desde un lugar, desde un muy buen lugar, desde un punto muy honesto, y por una muy buena razón, desde un buen lugar, y que posteriormente se convirtió en una exposición digital, obviamente, que se podía visitar, y posteriormente hasta su ciclo comercial, con el fin de apoyar a la unidad COVID de uno de los hospitales eh, más conocidos dentro del ámbito privado, pero que está, como bien sabemos, aceptando y apoyando y ayudando a cualquier persona, al necesitado de este mal, y ayudar a esa área, al área COVID. Así que fue una posibilidad de no nada más de crear y de hacer un proyecto, sino también de ayudar y de articular
así que eso fue muy, muy afortunado. Y también pues trabajando contigo en este proyecto de manera preparatoria editorial para la exposición que no se pudo hacer y preparando una serie de cuestiones a presentar en cuanto el ritmo de la pandemia lo permita. Pues mucho éxito en todo en lo que estás haciendo, que estoy seguro que lo haces con tanta tenacidad y con tanta inspiración y perfeccionismo, que estoy seguro que saldrá extraordinario todo lo que estés gestando, todo lo que estés proyectando. Pues queremos agradecerte tu presencia, tu charla, el que nos permita asomarnos un poco a Juan Carlos por dentro, ¿no? Muchas Te, gracias. te mando un abrazo y muchas gracias por haber aceptado esta plática en Radio 13 Arte y Cultura. Es un privilegio y gracias por este espacio necesario para compartir lo que tanto amo, que es pintar. Bueno, pues muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado y por habernos acompañado durante esta plática. Y los esperamos aquí el próximo viernes a las 6 por Radio 13 Arte y Cultura, el arte de vivir con David Escandón en YouTube, Facebook, Twitch e Instagram. Nos vemos aquí el próximo viernes a las 6. Muchas gracias. Hasta luego.